Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Hoy, presumiblemente, puede que hablemos de la ley Begoña, presumiblemente hablaremos de Pedro Sánchez, de la ley de vivienda, de las propuestas que hay para solucionar el problema de la vivienda en España, pero me gustaría comenzar hoy con lo que de verdad todos los almerienses vamos a hablar en la capital, que es el cambio del Paseo de Almería. Hoy ya se puede ver cómo comienzan las obras en el Paseo de Almería. Tenemos imágenes, vamos a ver cómo ya están cortando el tráfico, poniendo las vallas, en definitiva pues el acopio de material, la maquinaria, etcétera, todo lo que es el comienzo de la obra. Pero es un hecho que ya la Puerta de Purchena y Obispo Orberá quedan incomunicadas entre sí y que los autobuses urbanos tendrán que reconfigurar, bueno, ya han reconfigurado sus líneas, que la parada de taxis del Paseo de Almería cambia de ubicación. En definitiva, pues bueno, una situación, digamos, convulsa, pero que conduce a una mejora ostensible en esta arteria principal de la capital almeriense. Ya veremos lo que ocurre y les vamos a preguntar enseguida a nuestros contertulios qué esperan de esta obra, que se va a extender por espacio de un año, nada más y nada menos que durante un año. Vamos a ver la evolución de esta obra, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de las incidencias positivas y negativas, dónde va a ir a parar ese hombre, dónde va a ir a parar ese cañillo. Bueno, pues ya lo veremos con el paso de los días, de los meses y del año que tenemos todavía por delante con las obras del Paseo de Almería. Juan Fernández Cabeza, buenas noches y bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿Qué tal? Bien. Esto va a dar que hablar, ¿no? Va a dar que hablar. Bueno, de la primera parte que ha enfocado nunca ocurrió, pero podría ser cierto. Y de la segunda parte veremos a ver si el esfuerzo de este año que tengamos que hacer los ciudadanos para soportar la lógica operación de la obra del paseo, luego se ve recompensada con algo espectacular como nos están vendiendo. Espero que sí, confiemos en que sí y seguro que va a ser así. Muy bien, vamos a verlo. María Muñiz, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué entiendes algo de esto? Bueno, yo, sin que sirva de crítica, primero es un poco incomprensible el tiempo que el paseo ha estado como ha estado. Tú ibas al paseo y decías, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Y por qué hay un carril que no es carril, pero que sí es carril? Yo creo que eso se ha alargado mucho. Luego pienso que tenía... Hoy estoy un poco crítica. Pienso que tenía que haber una ordenanza municipal que obligase a no romper una obra en buen estado. Y me refiero a las aceras. O sea, decir que ese granito es muy triste... Hombre, a mí la verdad es que el suelo no me da especial tristeza, pero creo que es un poquito de derroche, que se vaya a poner un suelo más luminoso. Pues bueno, bien, pero quizá cuando este se acabe de romper, que puede que no se rompa nunca, porque fíjate el granito, ¿no? Claro. Yo creo que es verdad que son decisiones de otro equipo de gobierno y que este equipo de gobierno puede cambiarlas, es verdad. Pero si el suelo está bien, yo en mi casa no lo cambiaría. Yo no entiendo la fascinación que tenemos aquí en Almería por la solería, y concretamente en el Paseo de Almería, tratando de poner unos suelos muy vistosos, muy caros, y además lo que tú dices, que si está bien lo que hay y todavía puede durar mucho más, ¿por qué vamos a removerlo? Es que recuerdo en ciudades tan, digamos, inequívocamente maravillosas como pueden ser Nueva York o París. De hormigón. Es hormigón. Es hormigón. Es hormigón las aceras. Sí. Yo creo que las aceras, es verdad que a lo mejor no puedo hablar porque estuve en el equipo de gobierno que puso aquellas aceras, ¿no? Pero aquella obra fue cara y es una obra muy duradera. Entonces yo qué sé, a lo mejor como dice Juan, luego el efecto es tan estupendo que se te olvida todo, ¿no? Pero para sí en principio parece un gasto tremendo que quizás se podía haber arreglado. Yo si fuese mi casa hubiese aprovechado ese suelo, vamos, que no, yo qué sé.
Pero también te digo que ni conozco el proyecto en profundidad, ni puedo en realidad decir mucho, ¿no? Yo cuando se ven las imágenes de la Puerta Purchena, me acuerdo cuando llegamos al equipo de gobierno, la Puerta Purchena, os acordaréis, pero se olvida, era una puerta con unos arcos publicitarios. Sí. Terrible, terrible. Y bueno, pues aquello se quitó y se mejoró mucho. Es verdad, oye, a lo mejor esto es un cambio profundísimo y merece la pena. Yo lo tengo que ver. Eso es. Veremos a ver. Veremos a ver. Sí, Rafa Marto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido y discrepo. O sea, coincido. Como tiene que ser. A ver, a mí me parece que efectivamente lo incomprensible es lo que había en el paseo. O sea, yo nunca jamás entendí que se quitara un carril en una vía principal de la ciudad. ¿Y para qué? Efectivamente, ¿para qué? Porque si la quitas para algo, pues bueno, pues podremos discrepar y decir, pues está bien, pues está mal, pues se tenía que ver, pero quitarlo por quitarlo y no saber qué hacer con ese carril, y luego no sabes qué hacer con él, pero tampoco lo integras nuevamente al tráfico. Entonces, que eso... Por eso, cualquier solución que se vaya a dar ya de entrada me parece positivo, ¿no? Pero esto, como la lírica, como en las canciones, ¿a dónde van los besos? ¿De quién es la idea? ¿Eso de dónde surge? ¿Cómo? Pues fue de la época de Ramón Fernández Pacheco de alcalde. Ya, pero eso tuvo... ¿Por qué? Pero eso es producto, digamos, de una iniciativa política, se supone que hubo un estudio que aconsejaba que... Algo rarísimo, ¿no? Que para dar más agilidad al tráfico en el Paseo de Almería, mejor que hubiera un solo carril. Cosa que yo no entiendo. Sí, exactamente, claro. No entiendo, para que pasen más coches, más rápido, pues en vez de tener 2 carriles, tiene uno. Exacto, una estenosis del tráfico. Eso por una parte. Por otra, pues precisamente cualquier solución que se le dé me parece buena. La solución que se le da de la plaza... Así. En la avenida Cabo de Gata, también para solucionar el tráfico se ha dejado donde había 2 carriles, uno. Sí, ya. En beneficio de no sé qué cosas. Sí, desconocido. Exactamente. Y sobre todo también habría que darle un premio a quien haya hecho la sincronización semafórica en esa zona y en general en Almería capital. Sí, o sea, es el premio al fracaso de la inteligencia. Había un cartelón en la realidad, el que haya sincronizado la Rambla y decía cosas muy feas. Sí, el que haya sincronizado. Es una cosa increíble. ¿Esto de quién depende, la sincronización de los semáforos? Depende del ayuntamiento que paga a una empresa para que lo haga. Ah, muy bien. Enhorabuena, un aplauso. La central semafórica. Claro, que costó una pasta montar la central esta. Y luego respecto al suelo que decía María, pues en parte comparto la idea de decir, bueno, es que se hacen obras, en ocasiones se hacen obras pensando en el futuro, diciendo, hombre, ya que vamos a hacer esto, vamos a hacer una cosa seria en condiciones, que dure mucho. Pero yo creo que ¿Se lógicamente hace verdaderamente con esa intención? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que... ¿Que poco dura la intención? No, a lo que te voy es precisamente a que a mí no me parece mal que se cambie el suelo y se le dé otro estilo más acorde con el proyecto que hay. Ahora bien, de ahí a destrozar lo que hay y tirarlo a la basura, me parece que hay una diferencia. Hombre, claro. A lo mejor tú en tu casa, como decía María, pues no cambias el suelo si está en condiciones. Pero si decides cambiarlo porque está en condiciones, a lo mejor lo que haces es, oye, le dices al albañil, oye, procura no romper mucho por si acaso, y lo guardas. Claro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en otra habitación te puede interesar meterlo, o en otra casa, o lo que sea. Es decir, yo creo que Almería es suficientemente grande como para decir, bueno, pues esos bloques de granito, esas losas, todo lo que sobre, oye, igual en otra zona en la que no tiene acera, pues puedes coger y colocarlo. Dices, hombre, no, pero lo habíamos pensado que... Sí, vale, pero ahora es otro concepto de paseo. Entonces, pero ya eso digo... se hizo con parte de los muros de la Rambla, quiero recordar, estoy hablando de memoria, ¿no? De la Rambla, por verá cuando se soterró y se cambió parte de los puentes o parte de eso, me parece que están uno en el Parque Nicolás Salmerón, se hizo algo ahí con parte de esa estructura, no sé cuánta, y otro no sé dónde, pero se utilizó en varios. Claro, es que y Piedra del Puerto también se puso en la Rambla y también sí, hay piedra. ¿Por qué
tirarlo? Es decir, ¿por qué desperdiciarlo? Pues igual lo puedes usar. Insisto, hay zonas en la ciudad de Almería en las que no hay acera o están en mal estado o hay que revisarlas. Bueno, pues yo eso tendría su explicación siempre y cuando el sentido de lo que se vaya a hacer cambia totalmente y el suelo va a ser, requiere, es un requisito que sea de otra manera. Si no, porque sea más luminoso, que sea menos, así luego va a resbalar y va a pasar lo que pasó en principio con este, cuidado. En fin. No, este no resbaló. No, este era otra cosa, era el tema se simultaneó con el otro o algo de eso. No, entonces, es que antes había unas lositas de mármol que resbalaban. Que resbalaban muchísimo. Sobre y todo además, o cuando baldeaban. Cuando baldeaban y cuando había humedad, sobre todo, porque la humedad hacía como una solución babosa en el suelo, una peliculilla de esas que era auténticamente una pista de patinaje. Ahí ha habido muchas fracturas de cadera y fracturas de todo tipo. Por eso digo que si el proyecto lo requiere y es una obligación, bien, pero si se va a guardar más o menos la misma de la acera, la misma línea, o si hay que cortar un poco o agrandarla, pues yo creo que se podía utilizar gran parte de eso y se supondría un ahorro importante. Sí, claro, se puede combinar el material nuevo con el material antiguo y además es el granito de Porriño que dicen que le costó la alcaldía a Juan Mejino. Pero no por poner granito, sino por... Bueno, también. Por tener, no, porque no se veía. No, por tener el paseo levantado en las elecciones. Durante tanto tiempo, claro. En la selección. Pero era de lo más seguro que había para la lluvia, el baldeo e incluso también para la humedad. Y porque algunas zonas estaban abujardadas, ¿no? Tenían así como, no, esto no resbala. Entonces, pues bueno, pues muy bien. A mí lo que no me ha quedado claro de las veces que he escuchado a la alcaldesa y al equipo de gobierno y a los responsables del proyecto hablar de él es cómo va a ser el tráfico después. Espérate, a ver si lo dice Eloísa Cabrera, que es la concejal de urbanismo. Ojo, dentro de un año, no quiero decir durante la obra. Vamos a escuchar a Eloísa Cabrera, que habla precisamente del comienzo de estas obras y lo que va a suponer cuando finalicen. Vamos a verlo. Estamos convencidos que el proyecto va a dar vida a la ciudad de Almería. Si ustedes también se dan una vuelta, todos decían, es que el paseo el paseo se está muriendo. Es decir, nuestra obligación, y así lo llamamos también en nuestro programa electoral, era intervenir en esta vía principal de la ciudad de Almería. Y es lo que estamos haciendo. Primero, cumplir con nuestro programa electoral, que refrendaron mayoritariamente los almerienses, y segundo, intentar también poner los medios para eso tan dicho y tan consabido en Almería de que el paseo se está muriendo. Nosotros no podíamos dejar morir el paseo. Bueno, no sé si... Yo lo que quiero decir es que las calles del entorno del paseo son muy estrechas. Yo soy firme partidario de la peatonalización. Me parece que, de hecho, para el comercio me parece fundamental. La gente no compramos desde el coche. Tenemos que andar, entrar a las tiendas, salir, cruzar de un lado a otro, mirar, sentarnos en una cafetería y mientras está en la cafetería mira los escaparates. Quiero decir que soy partidario, pero claro, a mí lo de peatonalizar vías centrales, la Gran Vía de Madrid peatonalizada, no la veo. Y de hecho, fíjate si no funcionó, que una vez creo que con Carmena se intentó una Navidad o un par de Navidades peatonalizar, no entera, sino ampliar la acera. Y tampoco funcionó. Entonces, y más en una ciudad como la nuestra, en la que las calles de alrededor son estrechas. Entonces, cuando tú tengas que meter un vehículo de urgencia, tengas que meter vehículos de reparto, tengas que meter el tráfico normal que tiene que rodar por ahí, la gente aparcando, yo lo veo un futuro alrededor del paseo caótico, ¿eh? Hombre. No, que estabas tú primero. A ver, la cuestión de que le falte vida al paseo no creo que sea tanto de obra como de implantar actuaciones o fomentar actuaciones que hagan que la gente se desplace ahí. Sin descartar lo de la obra. Lo de la obra, vale, puede ayudar, pero por muy espectacular que hagamos el paseo, si no se facilita el acceso, o sea, si... Vale, la circunvalación, salvo la Rambla, perdón, Federico García Lorca y Calle Real, todos los accesos al centro de la ciudad están prácticamente ya peatonalizados, cosa que comparto contigo.
Pero si lo que vamos a hacer con el paseo, que es la única vía central, centro neurálgico de circulación, lo vamos a colapsar también, y para poder ir al paseo vamos a tener que ir, desplazarnos 1 kilómetro, probablemente lo deshabitemos más, por muy espectacular que sea la obra o los árboles, las luces que le pongamos a los árboles. La vida en un centro, en un entorno, se da con actividad, fomentando la actividad, fomentando el comercio, dando posibilidades y la movilidad. Es decir, pero la movilidad es fundamental, claro, si es que ahí voy. El que vive en el centro no tiene problema. Vale, no tiene problema. Pero los que no vivimos en el centro, vamos a ver, yo cojo el coche y cada vez que voy al centro me lo pienso. Te digo una cosa, yo he dejado de ir los fines de semana, los sábados o domingos, de ir al centro. Claro, es que ese ¿Por es qué? el problema. Porque, primero, ¿a qué? No hay normalmente nada o casi nada a lo que hay. Y lo segundo, si voy a tener que, por ejemplo, con lo que estamos hablando, tú peatonalizas todo el paseo y voy a tener que dejar el coche en el 18 de julio o voy a tener para ir al paseo, pues va a costar mucho. Sencillamente no voy. Irán los que viven en el centro, es la ciudad de los del centro. Un por qué y un cómo. Si no cumplimos esos dos requisitos, pintémoslo del color de rosa. El centro de Almería tiene un problema, es que no puede crecer en círculos. El centro de Almería se da contra los cerros, ¿no? Entonces, en su momento la calle de la Reina era el centro de Almería y se fue desplazando y ahora prácticamente es la Rambla. Yo creo que va a ser muy beneficioso el hecho de que haya vuelto la alcaldía al ayuntamiento. Porque ya no es que tenga la gente que ir al paseo, sino que tienes que cruzar el paseo para ir a toda aquella zona, ¿no? Y es que en el ayuntamiento no había casi nada y ahora va a estar la alcaldesa, ¿no? Entonces, eso puede ser un polo de atracción. Ojalá se pudiese poner un cine, ojalá se pudiese poner más cosas, pero el paseo solamente con el tema de la alcaldía ya va a ganar. Y luego la movilidad, yo no sé si se podrá peatonalizar o no, pero no se pueden quitar los autobuses, según lo veo yo, porque ya no es que no vaya a ir el autobús al paseo, es que la gente que vive en la calle de la Reina, para coger el autobús, se va a tener que ir a la Rambla. O sea, que ya no es que no llegue al paseo, que ya es malo. Es que toda esa zona o se tiene que ir al parque o se tiene que ir a la Rambla. Tampoco son tan estrechas las calles de alrededor del paseo, ¿eh? Que, sí. La accesibilidad está complicada. La calle Méndez Núñez no es estrecha, la calle Rueda López tampoco es estrecha. Incluso la calle General Segura, no son calles que digas por ahí no cabe una ambulancia, hombre, me cabe un autobús. Me refiero a que en el momento en el que tenga que llegar una ambulancia o un camión de reparto y haya 3 coches que quieren transitar por ahí y la ambulancia tenga que, por razones obvias, que pararse, colapsa esa calle y además colapsan los que vienen detrás y 2 calles más. Bueno, hay una cuestión, vamos a ver. El paseo de Almería de Puerta Purchena a Plaza Circular peatonalizado. No se admite la circulación. Las calles que tenemos accesibles, Navarro Rodrigo, solamente la dejarías para servidumbre. La calle Ricardo, que es la otra zona que viene de la calle RE, solamente para servidumbre, no tendría sentido toda esa zona. Igual, Méndez Núñez, igual. Sí, Navarro Rodrigo. Navarro Rodrigo, son 3 calles o 4 las que quedan, de General Tamayo, las que quedan que serían inaccesibles, o sea, solamente para servicios. ¿Por dónde vamos a llegar al paseo? Solamente se quedaría para los que viven allí. Los que estamos fuera, pues poco interés. E incluso los que trabajan allí, yo voy todos los días al ayuntamiento, voy y vengo. Bueno, pues lo que digo, ahora sufriremos las consecuencias del corte y dar de la obra. Pero el tema es después, todos que, dice María, ahora está ahí alcaldía. El ayuntamiento se ha recuperado un poco en ese sentido, pero lo recupera de lunes a viernes por las mañanas. Efectivamente. A partir de ahí, los fines de semana, ya te olvídate. Digo que ojalá se pudiese poner allí un cine, ojalá. Claro, si pero perdona, vale, pone un cine, ¿de acuerdo? Y ahora tienes que dejar el coche a tomar viento. Si no puedes llegar.
para ir al cine. Cuando coges y en cualquiera de los dos grandes centros comerciales que tenemos aquí, llegas, dejas tu coche Rafa, en un parking gratuito. Lo del centro comercial es para que te den sudores. Entras allí, no te da nada. Bueno, ojalá pudieses ir dando un paseo. Pero se llena con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque llega, dejas el parking abajo y lo tienes todo arriba. Pues ya está, yo la comodidad, eso, si es que al no final nos falta nada del paseo. Entonces, si la lo única que pasa manera... es que lo del paseo lo pagamos entre todos y lo disfrutan cuatro. Claro, el paseo de Almería... No, hombre, tampoco digas eso. ¿No vas nunca al paseo tú? Sí, Bueno, sí, pero quiero decir... eso sí que es se lo verdad que es piensa? Cuando se lo demagogia. piensa. Lo pagamos todos y lo disfrutan cuatro, No, hombre. quiero En mi quiero calle, decir- por la calle Jardín de Medina pasas alguna vez, pues la has pagado. Por lo menos No, por el pero paseo. quiero decir, entiende, ha sido una butad, pero me refiero a que si a mí me parece muy bien todo lo que sea invertir en la ciudad, invertir en el centro, especialmente que es la parte más vistosa que tiene la ciudad de cara a los turistas que vienen, o sea, a mí eso me parece bien, pero lo que quiero llamar la atención es sobre ese hecho, ¿no? Que a la hora de analizar, el centro se muere, el de una ciudad, en este caso el de Almería. Hay que analizar por qué. Y he puesto el ejemplo. El centro se muere por un qué la gente prefiere ir a un centro comercial en vez de al centro de la ciudad? Pues mira, tiene aparcamiento gratis. Aquí, si vienen, los que venimos desde fuera, tenemos que pagar aparcamiento, ya sea en superficie o si lo abajo, encuentras con facilidad. si hay, que no siempre que viene, pagando, encuentra aparcamiento. Luego, deja el coche donde puede. Y luego tienes que ir andando 1 kilómetro o 2 kilómetros hasta donde están las tiendas o los bares. Y luego, otra vez para atrás y otra... Vamos a ver, si llamar un centro comercial es más fácil. Hablan del centro... Habría que pensar por qué y actuar en consecuencia. Rafa, habla del... y lo hemos escuchado, que el centro y el Paseo de Almería se muere por una actividad comercial que va cada día en detrimento. Y lo estamos viendo. Pero y yo he hablado... ¿qué se va a hacer al respecto? Ya, pero es que hay un problema añadido. Yo he hablado con algunos que conozco que tienen y han tenido actividad comercial en el Paseo de Almería y lo han tenido que dejar por una circunstancia muy clara. Es que no les da suficiente como para pagar el alquiler. Un alquiler abusivo en algunos casos. O sea, astronómicamente, los alquileres en el Paseo de Almería son inasumibles. Los centros comerciales no son tan baratos tampoco, ¿eh? En los centros comerciales No, tampoco son baratos. ya, pero por lo menos tienen más corriente de paso y tienen más negocio. El problema es que si no tienes corriente de paso en el Paseo de Almería, te mueres de asco. Ese es el problema. Y además tienes que pagar el alquiler y no te salen las cuentas. Ahora hay un problema añadido, que cuando se operen estas mejoras ostensibles, maravillosas en el Paseo de Almería, también va a haber una revalorización urbanística del entorno. Es decir, que todos los centros comerciales podrán subir los alquileres, o sea, pero los locales. Eso no debería ser el objetivo. Los locales comerciales subirán, pero bueno, subirán los alquileres si alguien los alquila. Porque lo han revalorizado. Oye, mira claro. qué bonito me ha quedado esto. Y si alguien los quiere pagar. Claro. No, pero me ha quedado muy bonito y esto. si no va gente, no los van a alquilar, no se va a revalorizar. Ahí es donde voy. Entonces, una de dos. O se replantean los propietarios de estos locales comerciales y de las viviendas, que hay muchas de alquiler y otras en venta, etcétera, o se cambia un poco el chip, porque ha habido gente, y además yo los conozco, que dicen, oye, es que no puedo pagar el alquiler, hemos cerrado el negocio, y lo tiene ahí 2 años cerrado, el propietario. Dice que no le hace falta para vivir, ¿sabes? Que él tiene más locales comerciales, que vive de muchas rentas, etcétera, y que prefiere tenerlo cerrado a bajar el precio. Oye, y lo ha tenido cerrado, con 2 pantalones. O sea, que les da igual. ¿Por qué? Y entonces, ¿contribuyen o no contribuyen? ¿Cambian el chip? No. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Oye, con lo bonito que nos ha quedado esto, no lo vamos a mantener el precio que tenía. Vamos a elevar un poco el tono, ¿no? Pero si lo hemos tienes subido cerrado. Es la economía de mercado, quiero decir. Hombre, hay claro. dos opciones. No. Si tienes un local, o lo alquila o no lo alquila. Sí, y si lo quieres pero si no te alquilar, hace falta para comer, ¿sabes? Bueno, el alquiler, pues ahí lo tienes cerrado. No me vas a salir sanchista eso tú no, ahora, ¿no? no. A decir, hay que intervenir el precio de los alquileres y ponerlo a en precio. absoluto. El intervencionismo En yo ya lo absoluto. veo. No, En absoluto. Por eso digo. Lo único que es la faltaba. economía En del cualquier mercado. caso, ya estamos en un modo crítica. Pero que antes hablo de lo Sí, que es sí. el círculo. Es un círculo vicioso. Entonces, vamos a ver cómo pero hay actúan ahora los propietarios de esos locales comerciales
y de esas viviendas en ese entorno que va a hermosearse, que va a subir. Es lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿dónde está ahora mismo el mayor valor urbanístico de Almería? En la zona de Reyes Católicos, que se peatonalizó y se ha hermoseado muchísimo, y allí es donde más han subido las viviendas y los locales comerciales. O sea que eso lo sabes tú, María. Y en el paseo hay locales comerciales magníficos. Claro. No quiero decir en cuanto al local, sino en unas tiendas, oye, de mucha categoría. Sí, claro. Es verdad que se han cerrado, pero se han abierto otras. O sea, que es que yo eso de decir que el paseo se está muriendo, a mí no me lo parece. Le falta algo. Le falta a lo mejor algo, bares. Algo. A lo mejor bares. Porque mira, ¿dónde están los bares? Ahí está quizás la cosa. bares. A lo mejor hay que... No lo sé, pero algo es verdad que le falta. Mi única duda es si la solución es hermosearlo, ¿no? Que también sin nada más. O probablemente haya más. En fin, yo creo que a los políticos los elegimos para que tomen decisiones. Y las han tomado. Yo en otras cosas lo he dicho, se toman decisiones y ya está, y hay que aceptarlo. Porque su suerte será la nuestra. Su suerte será la nuestra. Claro. Eso también es. Que quede también estupendo es ya luego pues, cuando acaben. Efectivamente. Ahora mismo es normal que nos genere muchas dudas. Yo lo que le temo es este año y pico que no sé cómo voy a ir, voy a venir al centro, pero ya está. Es un modo, modo particular, ¿no? Creo que el 1 va a seguir pasando por el uno, paseo. es que... No bueno, pues hablando de comunicación, hablando de movilidad, tenemos que hablar lógicamente del AVE y del corredor mediterráneo. Vamos a ver, aquí entran en juego varios conceptos. ¿Se acuerdan ustedes del Euromed? ¿Os acordáis del Euromed? Sí. Que era, ¿os acordáis también del corredor mediterráneo? Que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Os acordáis que Euromed hay, por ejemplo, Corredor Mediterráneo hay operativo desde Alicante hasta Gerona, es decir, hasta la frontera de Francia, en España? Y ahora llega el tren de altas prestaciones, que no es el AVE, que es el Alvia. Yo siempre lo he dicho, llevo ya años diciéndolo, no le llamen AVE a lo que va a venir a Almería, que no será un AVE, será un tren de altas prestaciones, que es un eufemismo, es una frase para escapar del concepto AVE. Hay una diferencia entre AVE y Alvia. Esto lo saben perfectamente en Galicia y especialmente en la curva de Angrois, donde se produjo el trágico accidente que se podía haber evitado si en vez de circular un Alvia hubiera circulado un AVE, porque las condiciones de seguridad del Alvia son inferiores a las del AVE. Si en esa curva de Angrois, en vez de entrar un Alvia, entrase un AVE, automáticamente habría reducido la velocidad a la aconsejada por esa curva. ¿Porque no sería la misma curva? No, es que no se dan las mismas condiciones de seguridad. Es lo mismo que se dice, bueno, pues no es lo mismo un Mercedes que un Twingo. Sí, no es lo mismo, a efectos de seguridad no es lo mismo. Bueno, pues eso aplícalo al AVE, que tiene unas exigencias de seguridad determinadas, y el Alvia tiene unas inferiores. Lo cual quiere decir... Porque tiene otras velocidades, claro que sí. No puede tener los mismos trazados, es decir, por el AVE las curvas no pueden tener el mismo ángulo. Sí, el radio de curva, el radio de más amplios porque va a más velocidad, todo eso, claro. Las pendientes tampoco. Claro. Por eso también los AVE van más rápido, porque se hacen trazados específicos. Pero es que por el trazado del AVE circulaba el Alvia. Claro. Lo que pasa es que el Alvia no tiene los niveles de seguridad tan estrictos que tiene el AVE. Entonces, claro, cuando dices, bueno, pues si da lo mismo, hombre, ¿para qué tu empecinamiento en decir que va a venir un Alvia y no el AVE? Digo, pues sí, por una razón, el empecinamiento radica en la seguridad. No solamente en el confort, que no hay tanta diferencia. Yo he hecho trayectos en AVE y Alvia, Córdoba, Sevilla y viceversa, y no hay tanta diferencia. Hay 5 minutos de tiempo y bastante diferencia en el precio, pero en las comodidades sí eso, pero en la seguridad sí. En la seguridad sí que existen notables diferencias. Pero bueno, en fin, el AVE no viene a Almería, viene el Alvia. No viene nunca. ¿Cuándo? El AVE nunca. El AVE nunca. El AVE nunca. Ahora, bueno, el Alvia va a llegar, no se sabe si en 2026, si en 2027 o 2028. Madre mía, porque el ministro Óscar Puente ha dicho que el corredor mediterráneo va a estar operativo en 2028 y se podrá circular desde Almería hasta la frontera con Francia en 2028.
Y dices, bueno, vamos a ver, echa las cuentas. Si ya está el corredor mediterráneo operativo desde Alicante a Gerona, ¿qué es lo que falta? Falta Murcia y Almería. Claro. Entonces, claro... ¿Pero nosotros vamos a salir por Murcia o vamos a salir por Córdoba? No, vamos a salir por Murcia, pero para todo. Claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Para Sí que todo. Para ir a Madrid y para ir Para ir a Madrid por Murcia. Claro, por Murcia, por supuesto. Tenemos la mentalidad del corredor mediterráneo, el corredor mediterráneo, el corredor mediterráneo, y el corredor mediterráneo de Almería no le, a ver, iba a decir no vale para nada. Vale Hombre, para el poco. para el tema ¿De de qué? mercancías. Las mercancías saldrán por el AVE, bueno, por el Albia. por el Albia. Yo pienso que Vamos seguirán a ver. yendo en camiones, Bueno, pero esto es lo bueno. mismo Pero que- la comunicación, lo que es en sí, a nosotros lo que más nos interesa es la comunicación con Madrid y con Sevilla. La clave para Almería es Madrid y Sevilla. Entonces, si salimos por Murcia para ir a Madrid, ¿cuánto Por vamos Albacete. Va a tardar lo Sí. mismo que yendo en burriquilla de aquí a Porque Madrid. porque te echarás por Granada. Si echas por Echa por Granada, no Granada. vas a Murcia. No, pero... No, claro, para ir a Madrid, cuando todo termine... Por que- Córdoba, ¿eh? por Antequera. Claro, echaremos por Granada Pero- para arriba. Pero tenemos que ir a tendremos Granada. tendremos que No, no, tener no, una el ave de Almería, el falso ave de Almería, El va Albia. por Sí, Murcia. Sí, va a por ver, Murcia, a ver, Albacete... es que Entonces seguiremos en el Talgo, Talgo a Madrid. Otra cosa es que y cuando Albia- se arregle, es que AVE es una marca. en el Esa siglo es la clave, XXII... es que en AVE el- es una marca. pero- Los demás son trenes de alta Pero si velocidad. era- que no vale, lo Pero Si en el el siglo trazado, XXII, cuando se adecue la línea de Almería a Granada... esa es la clave, es que esa es la cuando clave. se adecue- Es que pero hay que que- es muy difícil adecuar. Almería Antequera es la clave. O Almería Granada. Pero, ¿cómo? ¿Pero por qué te A quieres ir Granada, a Antequera Antequera? ya es. Para ir a Sevilla, ¿no? No. Y Madrid. Para ir Madrid, Madrid. para Madrid. Y a Madrid también. ¿Y por qué no Para- vas de...? Para Madrid. Ahora Porque mismo, tienes que dar más mira, vueltas. a Madrid había dos talgos, uno por Sí. la mañana y otro por la noche. Exacto. Y un nocturno tan bonito que, Exacto, ese que ya no ya está. nada. Vale, han quitado uno por el COVID. Yo creo que ya el COVID Sí, como por que el no COVID. hay. Pero bueno, aquí te subes, bueno, te subes en un autobús que te lleva a Huércal y de Huércal te subes en un tren que te lleva a Madrid en Talgo por la mañana. Pierdes todo el día. Bueno, no, llegas a comer. Sí, Aunque a tu suegra. Pero pierdes todo el día. Pierdes todo el día de Sí, hacer gestiones. Pero luego el tienes que hacer. otro, el que cogíamos por la tarde, sí, para allá no sé ni si puede ser, pero para acá es por la tarde y te lleva por Antequera a Granada. En Granada te bajas y coges uno que viene Granada, Almería. Pero ¿por qué no se ha recuperado el otro talgo? Ah, no lo sé. Hombre, han aumentado las frecuencias y han ¿Cuáles? aumentado los trenes. Todas han aumentado ahora mismo la frecuencia. No te lo sé decir, pero hace poco lo publicamos, que han aumentado, que es cuando comentamos algo tan divertido, entre comillas, que nos venden que habían puesto Albia para conectar con Madrid y resulta que íbamos a tardar más. Exacto. Y es más Claro, caro. porque es Madrid-Granada y en Granada te bajas y cambias Sí, de otro hace un tren. trasiego Pero ahí. eso no Y es al que final- tengan más frecuencia. Sí, No, no, el y que más coges fre- es el de Sevilla. No, pero hay más frecuencia directa. Bueno, en fin. Vamos a ver Eso lo que no dice me el lo puedo ministro. creer. Me lo Que tienes que explicar. habla ahí Luego te lo de, paso. el ministro lo que hace es que coge el comodín del corredor mediterráneo para decir que desde Almería se podrá ir hasta la frontera con Francia en 2028. Pero lo que falta es Murcia y Almería. La última va a ser Almería, digo yo. O sea, Porque somos estación término. O Murcia, depende de cómo lo mires. ¿cuál va a ser el último? ¿Creéis que va a ser Murcia o va a ser Almería? No, es que aunque Murcia llegue sin Almería Almería no primero, hace y Almería sin claro. Murcia tampoco. Exacto. Yo creo que va a ser Almería, ¿eh? Yo creo, no sé. Me da esa ligera impresión. Pero bueno, vamos a escuchar a ver lo que decía este. Todo el corredor mediterráneo está o en ejecución o tiene ya los instrumentos técnicos para desarrollar la obra. Hasta el punto, y luego me referiré a ello, que en el año 2028, es decir, solo 10 años después del inicio de este gobierno, un tren podrá ir desde Almería hasta la frontera con Francia en alta velocidad. 10 años después de encontrarnos el 80% del corredor sin un solo instrumento con el que desarrollarse. En el Mediterráneo hemos ejecutado solo este año obras por importe de 1.280 millones de euros, 33% más que en el año 2023. Bueno, Bueno, hay otra parte que para mí es fundamental. Dice,
Los esfuerzos realizados hasta ahora nos permiten mantener la fecha de 2026 para que Almería tenga por fin la conexión de alta velocidad que merece. Claro. Es decir, nos queda un año. Un año. Para hacer el 40%, según ¿no? él, el 2026 vuelve a decir que el AVE está en Almería. Ya. Nos queda un año y dice que... Y en un año desarrolla el 40% del grueso del proyecto. Vale. Que está hecho el 60%, quiere decir que da el 40%. ¿De verdad que el 40% tú lo puedes ejecutar en un año? Claro, seguro. Y vuelve a decir que en 2026, yo creo que el truco está en lo que tú estabas diciendo. Corredor Mediterráneo lo pongo en 2028. Luego, cualquier retraso que haya, que habrá todos, porque no va a estar en 2026, dirá que eso no responde a las obras del AVE. Eso responde al corredor mediterráneo. Claro, es que esa vía no es del AVE, es del corredor mediterráneo, si ahora... con lo cual es 2028. Sí, bueno, y está Alicante, está Valencia, está Castellón. Claro, entonces ya, si en 2026 lo que tenemos es media vía, dirán, no, el AVE está. ¿Dónde? No, el AVE está. Lo que pasa es que esta vía es del corredor mediterráneo, que estará en 2028. Claro. Porque si no, no lo entiendo. Yo es que no me he enterado, porque si dice 26 y luego dice 28, pues no, ¿qué quieres que te diga? Aquí tenemos que esperar. ¿Cuándo llega? En Almería está terminado para el 26, pero que el corredor mediterráneo en su totalidad está hasta el 2028. Hay licitaciones de obras que en su ejecución ya estiman que no van a llegar ni a 2028. Eso sí, claro. En Almería. En Almería. O sea, sí, la ejecución de las obras está estimada en más allá de 2028. Para principios de 2029. Entonces, en el 26 vamos a tener un AVE en la estación, esperando a que pongan la vía. No. Es posible. Yo creo que yo lo he pillado así. Sí, posiblemente. Yo creo que la idea es esa. Ya. Yo te pongo ahí un tren. Aquí está el AVE como prometí. Es que, claro, las vías es que son del corredor mediterráneo. El tren lo quería, aquí lo tiene. Exactamente, aquí lo tiene, venga. Bueno, va a ser como la faluca. Pero yo insisto, yo creo que va a ser poco operativo. Hombre, algo de tiempo puede que se gane, pero al final ir por Murcia, Albacete para ir a Madrid, pues no lo sé. O Alicante, Albacete para ir a Madrid. Oye, yo he ido muchas veces en coche también por Murcia y Albacete y no pasa nada. Sí. No, bien. Se va bien. Y no se puede arreglar la Almería Linares Madrid. Almería-Granada. Granada, Linares, Madrid. Es que Almería-Granada tiene muchas dificultades, Juan. Almería parece que es la provincia de Almería, ¿no? Claro, es que Almería-Granada tiene tremendas dificultades. Eso ya en su día lo explicaba Fernando Cabezón, que es ingeniero de camino, especialista en Renfe, o sea, en estructura ferroviaria, y lo decía. Es que la solución de Almería-Granada es muy difícil y muy costosa. Porque estamos hablando de unos desniveles, estamos hablando de una situación... Sí. Y explicaba también la experiencia que hubo con la electrificación del tren del Mineral. O sea, la electrificación del tren en Almería fue por intereses comerciales, no solamente no era pensando en los viajeros teníamos que tragarnos la carbonilla cuando íbamos a Madrid en la locomotora de vapor, que yo he ido en locomotora de vapor a Madrid. Bueno, pues, María, que son... Que tenemos una edad. Exactamente. Sí. Bueno. Y unos conocimientos, en fin, todo cabe. Lo que conlleva la edad. Que conlleva la edad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hizo con motivo de las minas de Alquife, cuando subía la locomotora, iba consumiendo energía eléctrica, pero iba en vacío, a cargar en Alquife el mineral. Entonces, claro, una vez que cargaba, ya venía con un descenso muy pronunciado, y prácticamente no consumía energía, devolvía la energía eléctrica a la red, porque la locomotora eléctrica funcionaba como una dinamo. Entonces iba devolviendo, generando electricidad y devolviéndola a la red, y era muy económico para la explotación minera. Entonces, esos fueron los intereses de la primera línea electrificada en Almería, que era un trocito desde Almería hasta... Y luego se acababa, ya si querías seguir hasta Madrid o hasta Granada, ya no tenías línea eléctrica, tenías que ir o en diésel o en vapor. En fin. Bueno, historias para no dormir. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos y, bueno, pues vamos a escuchar antes, porque hemos escuchado a Óscar Puente antes de ir a publicidad, lo que decía la diputada del Partido Popular por la provincia de Almería, La Bella, que es del Partido Popular. Vamos a ver, porque precisamente a las puertas de Interalmería Televisión,
hablaba sobre lo que decía Óscar Puente, el ministro de Transporte. Vamos a verlo. Es algo que se esperaba, todos sabíamos que en el 26 no iba a llegar el AVE, no nos decían una fecha cierta y tal y como veníamos diciendo desde el Partido Popular, una fecha más que aproximada puede ser ese 2028. Eso no es un logro, lo veníamos diciendo desde el Partido Popular, llevamos muchísimo retraso como consecuencia de los años perdidos. Primero era 2023, luego nos dijeron 2026 y ya vamos por 2028. Es cierto que actualmente están todos los tramos en obra, pero eso nos hubiese gustado que hubiese ocurrido hace unos años. Ahora se han puesto las pilas y probablemente ha sido por la presión social, por la presión de los ciudadanos, por la presión de la caducidad de los fondos europeos. Bienvenido sea, pero bueno, siempre podría haber sido mucho antes y haber sacado antes a la ciudad y a la provincia de Almería de ese aislamiento en comunicaciones que vivimos. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho Ana Martina la Bella? Yo ya discrepo en una de las cosas que ha dicho, que gracias a la presión de los ciudadanos, ¿cómo? De la mesa del ferrocarril. Sí, la mesa de la infraestructura, sobre todo, y de la mesa del ferrocarril. Bueno, es que la presión de los ciudadanos ha sido exigua, inexistente, ha sido vergonzante. Porque es que, claro, aquí no ha habido, lo poco que ha habido... A ver si ahora la culpa la vamos a tener los ciudadanos. No, sí, claro que la tenemos. Por supuesto que la tenemos. Los ciudadanos tenemos la culpa de todo lo que nos ocurre. Bueno, es que, claro, hombre, por supuesto que sí. Cada pueblo tiene... Si somos condescendientes, nos tragamos todo, como venimos tragándonos desde... Si te tienes que esperar 11 años para que venga la A92, mientras que el resto de Andalucía la está disfrutando, no pasa nada, te la tragas, ¿eh? Y no protestes, porque si protestas, hombre, no vayamos ahora a perturbar la maravilla de este día de inauguración. Si nos prometen el trapase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional y después nos lo derogan y nos dicen que eso era una burra muerta, nos lo tragamos y no pasa nada, ¿sabes? Y así sucesivamente. Si te paralizan el hospital materno-infantil y te tiras 7 años esperando a que los vuelvan a reanudar, gracias a que la empresa, la Unión Temporal de Empresas, va y lo lleva a los tribunales de justicia, bueno, pues te lo tragas y no pasa nada. Y así sucesivamente, Juan. Que claro, dice, oye, es que vamos a tener los ciudadanos culpa de todo. ¡Claro que sí! Por supuesto que sí, que tenemos la culpa. Porque de los ciudadanos nace también nuestra representación política, que si es inoperante, que si se lo traga todo, si responde a sus señoritos de Madrid o de Sevilla o del que el de turno, pues entonces nos pasa lo que nos pasa. Yo en parte estoy de acuerdo contigo. Es verdad, los ciudadanos votamos y lo que debemos es saber a quién votamos y luego exigirle responsabilidades a quien está cobrando de lo que les pagamos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a votar, ya sea a un ayuntamiento, ya sea al gobierno, al Congreso, al Parlamento andaluz, donde sea, tú no votas solamente por una cosa, tú votas muchas más. ¿Qué ocurre? Y ahí es donde te digo, la responsabilidad la traslado ahí al político. Es decir, porque si yo, por ejemplo, voto al Partido Socialista porque creo que va a hacer mejor tal cosa, pero luego deja abandonado el tema del AVE, ¿qué pasa? Yo he votado PSOE porque me va a solucionar el tema del AVE, no le he votado por lo otro, pero le tengo que exigir responsabilidad por todo. Pero es que la dinámica de una sociedad, perdona Juan, la dinámica de una sociedad, en Rafa, no solamente se tiene que circunscribir al periodo electoral, también hay durante la ejecución, digamos, de la vida tenemos política. Que estar en guerra continua y luego nos quejamos de los políticos. Sí, de los 4 años, en esos 4 años también puede ser muy proactiva la sociedad. Yo he salido avergonzado de algunas reuniones, como por ejemplo de la Mesa de la Infraestructura, donde estaban también representados los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación también son una representación de los almerienses, y tú lo sabes muy bien. Y los medios de comunicación pueden ser muy condescendientes, pueden ser muy institucionalistas, pueden decir, bueno, pues todo lo que digan lo damos por hecho y lo damos por bien sabido y no pasa nada. Y aquí no contesta nadie, ni afean la conducta de los políticos, ni de la ejecución de las obras, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es un arma de los ciudadanos los medios de comunicación, de difusión y de opinión. Entonces, claro, si somos condescendientes y somos tan melifluos y somos como somos, y nos tragamos la vergüenza que yo he tenido que pasar en la Mesa de la Infraestructura, donde decía, oye,
que vamos a ver que estos titulares no se pueden decir, esta barbaridad no se puede... ¿Cómo que no se puede decir? Pero si lo acabo de ver, si han estado pasteleando aquí, no vamos a decir que esto es una pastelería, la mesa de la en su momento escribí un artículo que era: el problema de la mesa son las sillas. Claro. Porque es que al final era eso, es decir, yo comparto contigo, y a mí aquello de la mesa de la infraestructura y los medios de comunicación allí, y todo lo que se publicaba era probablemente tengamos los roles cambiados y seamos excesivamente condescendientes. Pero hay una realidad, que es que nosotros ejercemos, no sé, ya ahí podemos analizar si bien o mal el derecho a la representación, y elegimos a unos representantes para que hagan las cosas medianamente bien. Y empezamos esta tertulia diciendo, bueno, pues la toma de decisiones que tienen que tomar. Para eso lo elegimos. En función de eso tendríamos que evaluarlos 4 años después. Voy a poner un ejemplo para no poner ejemplos de aquí. Estamos hablando de Estados Unidos. Se ha elegido a un presidente, bueno, todos los calificativos que podamos querer. Lo van a condenar o condenado, se autoamnistiará y todo lo que queramos. A nosotros nos escandalizamos. Como Pedro Sánchez. Bueno, no, yo no quiero. Se va a quedar con Groenlandia. Dice que Groenlandia para él. Y se podría decir eso y más, y todo lo que queramos. Estamos hablando de una sociedad suficientemente democrática y yo prefiero que Trump se quede con Groenlandia, pagando, bueno, eso vale. Sí, como pagaron para quedarse con Alaska, Pero, o sea, y el canal de Panamá también. Pero lo prefiero eso antes de que nos quedemos sin Ceuta y Melilla. Vaya. Pero a lo que voy. A donde nos conduce precisamente Pedro Sánchez, a quedarnos sin Ceuta y Melilla. Pero a lo que voy, una gratis. Un país tan democrático como es Estados Unidos, con una larga historia democrática y tal, y nos echamos las manos a la cabeza que lleguen a eso. Yeah. Los ciudadanos han llegado a eso y han elegido eso a sabiendas. O sea, a mí lo que me sorprende es que a sabiendas de todo el currículum que tiene el personaje, lo han elegido. Oiga usted, ¿la culpa de los ciudadanos o es que la situación a la que lo han llevado los gobernantes ha sido eso? Han dicho, mira, que ahora que os den, ahora vamos a elegir a este, puesto que vosotros sois unos piratas callados, pero este por lo menos lo dice a la cara. Pero es que, Juan, entonces, esa llega situación... un momento ya que los ciudadanos están hartos de la filosofía woke, por ejemplo. Por eso, ¿qué es lo que pasa en Suecia, en Finlandia, en Hungría, en Polonia, en Italia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que vengo a decir, ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora en Estados Unidos? De los ciudadanos, ¿Qué es lo que le ha pasado a Canadá, a Trudeau, con su política woke, que es maravillosa y algodonada? ¿Sabes? Pues claro que llega un momento que dice, hasta aquí, de la Agenda 2030. Llega un momento en el que Hitler gana unas elecciones. Llega un no momento, quería irme a ese extremo. No, pero es que abundo en lo que estás diciendo tú y en lo que es que la gente está harta, claro, la gente está harta. Llega un momento, es que es muy fácil darle el gusto a la gente, es muy fácil. Claro. Darle el gusto a la gente. No estamos hablando precisamente de políticas es facilísimo. No, hombre, racismo, xenofobia, ese tipo de cosas, machismo. Bueno, yo digo que cada uno tiene su responsabilidad, pero yo en la responsabilidad de nuestros representantes políticos, yo creo que nos falta dos cosas. Una, que diga lo que diga el jefe. Tenemos que decir que está muy bien, que no tendríamos por qué, porque oye, cada uno... Hombre, el sueldo va en ello. Claro. No, ¿por qué va a ir el sueldo en ello? Tú te pueden echar a los 4 años, pero hay 4 años diciendo lo que piensas. Pero no hay ese perfil de político. El nivel político. Y luego hay otra cosa. Es político bueno, que estamos generalizando. A nivel político hay otra cosa. No te puedes poner de acuerdo con el equipo contrario, aunque lo que esté diciendo sea lo mejor para Almería. Eso tampoco vale. Eso tampoco vale. Entonces ahí hay un nivel. Otra cosa es el ciudadano de a pie, que también tiene su responsabilidad. Porque la tenemos todos. Al final todos los pueblos tienen lo que se merecen. Pero que a nivel, representante... Pero María, que la esencia de la política y de la democracia es esa. Ahora mismo, que son las 11 de la noche casi, se vota por mayoría, que son las 10:15 de la mañana, y sale que son las 10:15 de la mañana, y eso no hay sol, pero ha salido que son las 10:15 de la mañana. Y ya está. Y eso no tenemos que ir a publicidad. Es muy relativo todo esto, pero es que tiene muchos matices. Yo no puedo echar... no estoy convencido de que la responsabilidad total sea de los ciudadanos. Nos ha dicho eso. Vamos a hacer un breve paréntesis y nos quedan como 5 minutos para terminar el programa. Así que venga, vamos rápidamente.